Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este diplomado. Hoy vamos a ver solamente algunos criterios que ha emitido la Sala Superior respecto a temas relacionados con el PES. Va a ser una sesión breve, pero bueno, vamos a tratar de ver algunos asuntos importantes. Recuerden que el día de ayer, pues revisamos el tema del 41 de la Constitución, el 134, cómo ha ido modificándose el PES y pues más o menos qué situación estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Vamos a también a revisar ahora algunos criterios que ya ha emitido anteriormente como precedentes la Sala Superior y que nos pueden servir, ¿no? En un futuro. Recuerden que pueden participar en cualquier momento, pueden simplemente abrir su micrófono, pueden poner algún comentario ahí directamente en el chat y con todo gusto los escuchamos. Bueno, entonces estábamos hablando que el 134, su objetivo era pues lograr la equidad en la competencia y obviamente como lo revisamos muy bien ayer, pues que no llegaran recursos públicos a las campañas ni a las precampañas y obviamente pues también como está sucediendo que no sucedan y no lleguen recursos públicos a los actos anticipados de campaña, ¿no? Y nos dice la ley que bajo cualquier modalidad se tiene que revisar siempre, la ley habla de precampañas y campañas, pero también antes de las precampañas, pues se tiene que revisar siempre que bajo ninguna modalidad se introduzcan recursos públicos para algún tipo de promoción personalizada de alguna servidora o algún servidor público y nos dice toda la propaganda debe ser de carácter institucional, no cualquier anuncio espectacular, cualquier anuncio o propaganda que salga en el cine, en internet, en mantas, en pancartas, en prensa, en radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros, sin que ello implique obviamente una propaganda personalizada, sino obviamente tendrá que sancionarse. Vean cómo ya la legislación pues desde estos tiempos ya maneja la figura del Internet, es decir, de alguna forma le abre el espacio la legislación a las redes sociales. Y bueno, ya la primera jurisprudencia que tuvimos fue la 12 del 2015, ya relacionada directamente con el 134 de la Constitución. Esta jurisprudencia nos habla de la propaganda personalizada de los servidores públicos y cuáles son los elementos para identificarla. Como vimos, el 134 obliga a todas las personas, sobre todo a las servidoras y a los servidores públicos, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les sean asignados a los sujetos de derecho. Ya sabemos que muchas servidoras y muchos servidores públicos pues manejan recursos públicos. Entonces, estos deben ser utilizados, aplicados con imparcialidad, con la finalidad sustancial de que no se realice una propaganda personalizada por ninguna servidora pública ni por ningún servidor público, cualquiera que sea el medio para su difusión, como todos estos que platicamos, con el fin, ¿no? O con el objetivo de no afectar la equidad en la contienda electoral. Y eso que está en el 134, pues también pasó a ser una jurisprudencia. Y esta jurisprudencia también, pues nos explica cuáles son las formas de identificar una propaganda personalizada. Ojo, tiene que ser de servidor o servidor público. Ya lo platicamos ayer, como en este momento, pues algunas personas que están haciendo sus asambleas, pues ya no están en la categoría de servidoras y servidores públicos. Quizá otros o otras sí están todavía en la categoría de servidoras o servidores públicos. ¿Cuáles son los elementos entonces para identificar una propaganda personalizada? Primero, nos dice la sala, obviamente que sea personal, que derive esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la servidora o servidor público, es decir, que lo veamos ahí directamente a él en esa propaganda o a ella en esa propaganda. Luego el objetivo, segundo elemento es el objetivo, que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar una infracción
constitucional, ¿no? Hay que ver exactamente cuál es el objetivo del mensaje, y es lo que se está discutiendo en estos tiempos, ¿no? ¿Qué dice exactamente el mensaje? Y como lo vimos ayer, si el mensaje no tiene palabras de elecciones, no tiene palabras de voto, no tiene palabras de candidaturas, pues entonces de alguna forma no lo podremos entender como unos actos anticipados de campaña o como una propaganda personalizada, porque no está hablando de ninguno de esos temas explícitamente, como son elecciones, como son voto, partidos políticos, etcétera, ¿no? Todo eso que hemos comentado. Y luego el tercer elemento para revisar si es propaganda personalizada es el temporal. Pues resulta obviamente relevante establecer si la promoción se efectuó iniciando formalmente el proceso electoral, que todavía no inicia, como ya lo hemos visto, o se llevó a cabo fuera del mismo, ya sé que la promoción o se llevó a cabo fuera del mismo proceso, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, esta genera obviamente una presunción de que la propaganda sí tuvo propósito de incidir en la contienda. Entonces aquí dice la sala, es más grave que esa propaganda se dé durante el proceso, porque se presume que sí se trató de influir en la contienda electoral, pero si no se da durante el proceso, si no se da en las precampañas, si se da mucho tiempo antes, pues tendríamos que revisarlo porque la ley no es muy clara y no nos dice, oye, si sucede esto antes de las precampañas, aquí dice, si sucede en el proceso electoral, se genera presunción de que la propaganda tuvo propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas, sin que dicho periodo puede considerarse el único determinante para su actualización. La jurisprudencia también dice, si no se da durante el proceso electoral, también en un momento dado se puede actualizar, ¿no? Esa infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso en el cual será necesario entonces realizar un análisis de proximidad del debate, ¿no? Para determinar si ese propaganda influyó o no. Imagínense, ahorita estamos en qué fecha, en julio, el proceso inicia en septiembre, las precampañas en noviembre, las campañas hasta el 2024, pero dice la jurisprudencia, todavía podemos desde estas fechas por ahí encontrar algunos temas relacionados con la propaganda personalizada. También en el 2016 se emitió una jurisprudencia importante en la Sala Superior que nos habla de actos anticipados de campaña. Y aquí sí lo refiere y lo dice de forma muy concreta la sala, los actos anticipados de campaña lo constituye la propaganda difundida durante la precampaña cuando no está dirigida a los militantes. Entonces, podemos hacer precampaña conforme a la ley, pero también nos dice la ley, esa precampaña debe dirigirse solamente a la militancia, no debe hacer llamamientos al voto y el discurso debe estar dirigido solamente a los militantes o a los simpatizantes. Así dice la ley, la precampaña es para militantes. Pero imagínense cómo se puede hacer una precampaña solamente para los militantes y simpatizantes si esa precampaña sale en radio, televisión o en redes sociales. Cuando salga en radio, cuando salga en televisión, cuando salga en redes sociales, ya no va a ser una pre-campaña dirigida a la militancia. Y entonces dice la sala, esto puede constituir actos anticipados de campaña. Pero también dice la sala, debe haber llamamiento al voto. Si no hay llamamiento al voto, si no se llama al electorado para que acudan a votar en las próximas elecciones, pues de alguna forma no encuadraría entonces en actos anticipados de campaña. Luego viene otro tema muy importante, redes sociales, ya lo hemos estado platicando, las redes sociales no están reguladas directamente ni en la Constitución ni en la ley. Adelante, ya te escuchamos, buenas tardes. Gracias, doctor. Buena tarde a todos. Me parece justo que estábamos platicando de este tema en la lámina anterior, por ahí de este periodo electoral, empiezan a aparecer los anuncios en el radio de alguna figura política, no llama al voto y al final
da un mensaje y al final del mensaje, en una voz muy rápida, dirigido a la militancia del PRI o del PAN o del PRD. Entonces, me parece que son estos, atiende precisamente a esta jurisprudencia, pero como que juegan, ¿no? O sea, sí mandan un mensaje, tratan de influir, pero con ese mensaje último ya tratan de burlar o de burlar la ley para que, pues sí, influir de cierto modo en un espectro colectivo, pero pues decir que como nada más va dirigido a ellos, pues que no están constituyendo actos anticipados de campaña, pero como bien lo dijo, desde el momento en el que está en redes sociales o en radio o televisión, pues creo que es claro que se trata de influir. Exactamente, ya él tienes toda la razón, y de esto se han dado muchos casos. Fíjate, desde la elección presidencial del 2006, donde todavía los partidos políticos podían contratar propaganda política en radio y de televisión, es decir, en el 2006 todavía podían comprar propaganda política en radio y televisión, los partidos firmaban contrato con las radiodifusoras y firmaban contratos con las televisoras. De repente, en el 2006 veíamos, por ejemplo, la imagen del candidato presidencial en el 2006, el de cualquier partido, porque todos hacían lo mismo, y decía abajo el mensaje: esta propaganda política fue pagada por los candidatos a senadores y el beneficiado era el candidato a la presidencia. Y luego veíamos otro propaganda en radio y televisión y decía: este mensaje fue pagado por los candidatos a diputados y el que salía era el presidente de la República. ¿Cuál era el objetivo? Que el presidente, el candidato a presidente de la República, no rebasara los topes de gastos de campaña. Entonces la financiaban también senadurías y diputación. Era una especie de fraude a la ley. Pero cuando llegaron estos asuntos al INE en temas de fiscalización, que en esos tiempos era un año para realizar la fiscalización, tenía que pasar todo un año, imagínense, para realizar una fiscalización. El INE le contestó a los partidos: no, ¿sabes qué? Ese dinero no lo puedes decir que lo gastaron los senadores y los diputados, porque ese dinero al que está beneficiando es al candidato a la presidencia. Entonces, ese dinero debe de cargarse a la campaña de la presidencia de la República. Y luego también teníamos otro problema, que las televisoras contrataban con los partidos políticos, pero a diferentes precios, a diferentes categorías y en diferentes minutos. No eran igual todos los contratos. Era un contrato comercial entre el partido político y la televisora, y ahí se designaban minutos, tiempos y el valor de cada uno de los minutos. Desde ahí empezaban esos temas, ¿no? De fraude a la ley. Ahí voy a disimular y voy a decir que lo están pagando los senadores para que ese dinero se cargue a los senadores, pero el que era beneficiado era directamente el presidente de la República. Así estuvo en 2006, pero se sancionó a los partidos. Ahora tenemos otra figura distinta, pero puede configurarse, como muy bien lo dices ya él, también en una figura de fraude a la ley, porque si va dirigida solamente a la militancia, pero nos estamos enterando toda la ciudadanía, pues eso ya no es pre-campaña, eso ya es una campaña directa y abierta a toda la ciudadanía. Habrá que esperar, habrá que ver si se presentan quejas, pero aquí lo está diciendo claramente en esta jurisprudencia la sala superior: no debe hacerse llamamientos al voto y su discurso debe estar justamente dirigido a la militancia o a las simpatizantes. El problema es que si se transmite en radio, en televisión o en redes sociales, pues no se puede cumplir con esa función. No va a ir dirigido solamente a la militancia, sino se va a enterar toda la ciudadanía y puede configurarse aquí, ¿no? Este tema del procedimiento especial sancionador y de las sanciones. Pero muchas gracias, Yael, por tu participación. Bueno, y entrábamos a este tema también muy complejo, el de redes sociales. Ya está actualmente, ya a la fecha, el INE monitorea todos los días todo lo que aparece en redes sociales. A la fecha, el INE tiene convenios con las redes sociales más importantes y se monitorea todo lo que aparece en redes sociales. Hace poco acaba de firmar un acuerdo el INE con redes sociales para el 2024, donde el INE está diciendo muy claro: vamos a monitorear todo, y lo que no esté permitido lo vamos a bajar de redes sociales. Pero fíjense, a lo que le vamos a dar más énfasis y se va a bajar prácticamente
o no se va a poder subir o se va a bajar de inmediato. Son todos los temas, ya firmó un convenio, les digo, el INE con las redes sociales, todo lo relacionado con violencia política, razón de género, no se va a poder transmitir en redes sociales. No va a permitir el sistema transmitir algún tipo relacionado con violencia política en razón de género. Y si por ahí salía, entonces en el monitoreo del INE inmediatamente tendría que dar de baja esa propaganda relacionada con violencia política en razón de género. Eso es lo que más énfasis le da el INE, pero va a revisar todo lo que está sucediendo a la fecha. Ya está revisando todo y ya está listo el convenio para el 2023-2024, el proceso electoral que inicia en septiembre, para darle seguimiento también a todo lo relacionado con redes sociales. Obviamente le va a dar seguimiento a todo lo relacionado con radio, con televisión, con espectaculares, con todos los medios que vimos, bardas, donde puede haber publicaciones. Pero ya se está regulando de una forma cada vez más eficiente esta figura de las redes sociales. Y hace un énfasis especial el INE y les dice a las redes sociales, si ven o advierten por ahí violencia política en razón de género, no la dejen que se publique. Y si por ahí se publica, denla de baja inmediatamente. Claro, llegarán ahí las quejas, ¿no? Y acuérdense que estos temas de violencia política, razón de género, pues pueden provocar hasta una sentencia donde la persona sancionada pues va a estar en una lista por un periodo determinado como persona sancionada porque ejerció violencia política en razón de género, y esa persona que esté en esa lista pues no va a poder registrarse para ningún cargo de elecciones, ¿no? Acuérdense ahí también que se discutió muchísimo el tema porque empezó a decir la sala superior, bueno, si no tienes un modo honesto de vivir, entonces no tienes la calidad para ser candidato o candidato. Y entonces si cometes varias infracciones o ejerces violencia política en razón de género, no puedes en un momento dado perder tu modo honesto de vivir, y si pierdes tu modo honesto de vivir, no te puedes registrar como candidata o como candidato. Sin embargo, ese asunto, fíjense, llegó en una contradicción de tesis el año pasado, en el 2022, a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte le dijo, el Pleno de la Suprema Corte que resuelve estas contradicciones de tesis entre el tribunal y la propia Corte, pues el Pleno de la Corte le dijo al tribunal, no puede sancionar quitándole a una persona el modo honesto de vivir, porque es un término ambiguo, no se entiende bien. ¿Qué quiere decir modo honesto de vivir? La sala había dicho, oye, pues si ya lo sancioné 7 veces, por ejemplo, en 7 procedimientos especiales sancionadores, pues a lo mejor ya no tiene modo honesto de vivir, ya lo veremos cuando suceda. Por ejemplo, en otra materia, si te pasaste el alto 3 veces, pues a lo mejor te sancionan, pero si te lo vuelves a pasar otras 3, pues la sanción es más grande. Y ya si te lo pasaste 9 y atropellaste a una persona, a lo mejor pierdes el modo honesto de vivir, porque es una persona que constantemente está cometiendo esa infracción de pasarse el alto. Pues no, el Pleno de la Corte dijo, no, ese término es ambiguo, no se entiende muy bien esto del modo honesto de vivir, y entonces no le podemos quitar la calidad a una persona para registrarse como candidato a una elección porque no tiene modo honesto de vivir. Entonces ahí quedó ese asunto en el 22, pero luego reaccionó el Poder Legislativo, reformó la Constitución, reformó el artículo 38 de la Constitución, acuérdense, y nació la figura esta de 3 de 3. Y dice la Constitución ya, si ejerces violencia sexual, si ejerces violencia política, razón de género, no vas a poder registrarte a ningún cargo de elección popular. Y tampoco puedes no recibir un nombramiento como servidor o servidor público. Entonces, esto que dijo la Corte, no, el término es muy ambiguo, un modo honesto de vivir, luego lo cambió el Poder Legislativo en el artículo 38 de la Constitución, lo reformó y ahí ya no se habla de modo honesto de vivir. Simplemente se dice, si te sancionaron por violencia sexual, si te sancionaron por violencia política, razón de género, las sanciones son definitivas, pierdes tu calidad para registrarte como candidata o como candidato, y también pierdes la calidad para recibir un nombramiento de servidor o servidor público. Ya no entra ahí el modo honesto de vivir, y entonces sí sigue la sanción. Entonces ya saben las personas
los aspirantes, que si se les dicta una sentencia por violencia política en razón de género y se quedan en una lista por un periodo, por ejemplo, de 3 años, pues esos 3 años no van a poder registrarse a ninguna candidatura. Tampoco van a poder recibir un nombramiento como servidor o servidor público. Es por varios tipos de violencia y también si eres una persona que no paga la pensión alimenticia por un periodo, creo que de 3 meses seguidos, no pagaste la pensión alimenticia, también caes en esta figura de perder la calidad para registrarte como candidata o como candidato o para recibir un nombramiento de servidor o servidor público. Entonces, fíjense, todo esto se trabajó por la sala superior, luego la corte dijo, no, es que no está muy claro el tema de modo honesto de vivir, y entonces el Poder Legislativo dijo, bueno, pues vamos reformando la Constitución, ni siquiera la ley. Dijo, vamos reformando la Constitución y lo que vamos a hacer es que vamos a poner en el 38, si pasó esto y tienes sentencia definitiva, si pasó esto y tienes sentencia definitiva, no te pueden registrar. Entonces sigue vigente y sigue muy importante este tema de violencia política en razón de género. Ya lo verán en otra sesión, pero pues también se promueven muchos procedimientos especiales sancionadores por temas de violencia política en razón de género en determinada propaganda política que aparece por ahí, donde pues se presenta el procedimiento especial sancionador porque hay temas relacionados con violencia política en razón de género y constantemente, sobre todo los tribunales electorales estatales, constantemente dictan sentencias, ¿no?, en donde se genera la violencia política, queda acreditada y queda sancionada la persona. Y entonces va a una lista donde se va a quedar ahí publicada esa lista y se va a decir, pues tú en 3 años no vas a poder, ¿no?, ejercer ningún cargo y no vas a poder, pues, ser candidato o candidata. De alguna forma eso fue lo que ajustó pues este tema de modo honesto de vivir, que no es muy claro, sigue sin ser muy claro, siempre ha estado ahí. Para ser ciudadano tienes que tener 18 años y también un modo honesto de vivir, pero pues no se entiende exactamente a qué se refiere la Constitución con un modo honesto de vivir. El tribunal dijo, si te sancionamos varias veces, puedes perderlo. Luego la corte dice, no, no se puede perder porque es un término ambiguo, no podemos decir que una persona pierde su modo honesto de vivir porque no está clara la definición. Y entonces luego el Poder Legislativo, después de todas esas discusiones jurisdiccionales, el Poder Legislativo fue en mayo de este año, donde reformó la Constitución y dice, mira, si haces esto, no puedes registrarte como candidato. Si haces esto, tampoco puedes registrarte como candidato o candidata. Y si haces esto, tampoco. Claro, con sentencias definitivas todos los asuntos, pero bueno, ahí quedó. Además de redes sociales, pues sí se trabajó mucho en esos temas de violencia política en razón de género. Otra jurisprudencia importante es esta libertad de expresión en redes sociales. Enfoque que debe adoptarse al analizar las medidas que pueden impactarles. Y se dice aquí, ¿no? Y sí se ha señalado y lo sigue señalando la Sala Superior, lo que vimos ayer, hay que proteger la libertad de expresión, lo que se diga en redes sociales, si se dice lo que se diga, cualquier cosa en redes sociales, si es espontáneo, es genuino, conforme a la interacción de los usuarios de redes sociales, no se va a sancionar. Solamente con la limitante, como ya vimos ayer también, de la calumnia. Pero dice el tribunal, todo lo que suceda en redes sociales, si es espontáneo, no se puede sancionar. ¿Cuándo se va a sancionar? Lo que también hemos platicado, cuando existan recursos de por medio, cuando se pague a una persona por publicar algo en redes sociales. ¿A quienes se les ha pagado en otros procesos electorales? Pues a personas famosas. Si se acredita que se le pagó un determinado dinero a las personas famosas para una estrategia política por parte de un partido político, va a ser sancionado el partido y van a ser sancionadas esas personas famosas, porque aunque sea en redes sociales, no fue espontáneo, hay una estrategia de por medio y se tiene que sancionar. Pero se tiene que acreditar, obviamente, ante la autoridad electoral, pues que sí hubo dinero de por medio en la publicación de esa propaganda, ¿no?, en redes sociales.
Y luego el tema que también analizamos muy bien ayer, ¿no? El de libertad de expresión, como ya lo vimos, pues una de las limitantes más importantes de la libertad de expresión, a pesar de que es un derecho muy importante en todas las democracias avanzadas del mundo, pues en esas mismas democracias avanzadas en el mundo, tiene unas limitantes la libertad de expresión, y entre ellas es la calumnia. Por eso, pues el tribunal también emitió esa jurisprudencia en el 2016, donde dice libertad de expresión no protege la imputación de delitos cuando con ello se calumnia a las personas. Y ya lo platicamos ayer, que es una línea muy delgada entre la calumnia, cuando es calumnia y cuando no. Hay una línea muy delgada entre una afirmación y una opinión, y ya lo vimos, pues mejor opinamos todo y no afirmamos nada, porque a la hora de afirmar, entonces tenemos que acreditar ante un tribunal con pruebas que lo que estamos afirmando es cierto. Este tema también se los dejo ahí en la presentación, ¿no? De personas famosas. Acuérdense, como les dije en las sesiones anteriores, si alguien requiere toda esta presentación, pues terminando esta sesión, me escribe a mi correo electrónico y con todo gusto yo les hago llegar todas las láminas que vimos ayer y todas las que vimos hoy. Yo con todo gusto les contesto el correo haciéndoles llegar esta presentación para que tengan todos estos temas ahí listos por si algún día lo requieren. Este causó mucho interés, este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 542-2015, porque sí, precisamente habla de personas famosas. Aquí la red social fue Twitter, ¿no? El asunto tiene origen en una queja, obviamente en un PES, interpuesta por diversos partidos políticos en contra de diversos ciudadanos, que se refería, estos ciudadanos eran obviamente personas famosas, así como de otros partidos por la difusión de mensajes en la red social denominada Twitter durante el periodo de reflexión o veda. Aquí lo que más impactó y lo que más causó una inequidad en la contienda fue que se realizó esto en la época de veda, o sea, 3 días antes de la elección. Se realizó jueves, viernes y sábado, la elección fue el domingo. Entonces, estos pronunciamientos de las ciudadanas y los ciudadanos famosos hicieron esos 3 días. Ojo, yo me puedo pronunciar un día antes de la elección en redes sociales, como un ciudadano común o una ciudadana común. Yo me puedo expresar lo que sea en redes sociales un día antes de la elección. La veda y la prohibición de los 3 días de reflexión es para las candidaturas, para los partidos políticos y obviamente para los 3 órdenes de gobierno. Cuando hablamos de época de veda, de época de reflexión, días antes de la elección, se refieren a que no pueden pronunciarse pues los órdenes de gobierno relacionados con ninguna elección y ninguna candidatura, ni tampoco los partidos, ni tampoco las candidaturas. Pero un ciudadano, si se pronuncia el sábado en redes sociales sobre la elección, no va a tener ningún problema. El problema es que ese ciudadano pues sea una persona famosa y se le haya pagado por motivo de una estrategia política. Y sobre todo, imagínense, para que diga algún tema el sábado o el viernes o el jueves antes de la elección. Pues claro que puede tener un impacto en el proceso electoral. El impacto puede ser tan grande que hasta que se pueda anular la elección, ¿no? Hay que ver en qué red social salió, qué tan famosa esa persona es y cuál es el mensaje que transmitió. Y obviamente sí hubo dinero de por medio, pero aquí en este caso, pues sí se acreditó que era una estrategia del partido político y lo hizo obviamente cuando más podía impactar ese mensaje, cuando en la época de veda, 3 días antes de la elección. Aquí en este asunto se estimó que las personas famosas no son sujetos obligados de la norma que establece la veda electoral. Primero se dijo, pues sí, son personas famosas, pero se pueden pronunciar durante los 3 días previos a la jornada electoral y a lo largo del desarrollo de pues, la misma jornada electoral. Pero pues, concluyó muy bien la sala y dijo, no obstante, en este asunto, en este expediente, se demostró que en los mensajes, señalados existían elementos comunes entre sí. Es decir, empezaron a hablar varias personas famosas,
pero todos decían lo mismo, pues, no, ya no es espontáneo, si el mensaje es común entre todos, ¿no? Y entonces se desvirtuó la presunción de espontaneidad de su emisión, pues eran varios mensajes de diferentes personas famosas y todos decían lo mismo, pues ahí se dijo, no, ¿sabes qué? Esto no es espontáneo, y generaban una fuerte presunción en el sentido de que no se trató de mensajes publicados en un auténtico ejercicio de las libertades de expresión y el derecho a la información, sino que se está en la presencia de una estrategia de propaganda política de un partido dirigida esta propaganda a beneficiar al Partido Verde, como se dice aquí. Por lo tanto, la Sala Superior revocó la sentencia y, para efectos de la autoridad responsable, individualizar a la sanción. Es decir, revocó la sentencia y le dijo a la autoridad, ¿sabes qué? Individualiza, o sea, sanciona a todas estas personas y obviamente al partido político. Eso fue en el 15, ojo, ya los sistemas del INE están mucho más avanzados. Algunos dicen que el INE en 2024 estos mensajes ya no podrían ni transmitirse, porque los va a detectar el sistema inmediatamente y se darían de baja ahí directamente en la red social. No sé qué tan avanzado está el sistema, pero el INE ya está muy pendiente, ya firmó convenios con todas las redes sociales ya saben qué se puede decir y que no se puede decir desde ahorita hasta el día de la jornada electoral, entonces muchas veces, pues ellos dicen que ya en automático se va a dar de baja esa propaganda con un dictado de medidas cautelares y ya después revisar si esa propaganda fue pagada, es una estrategia política o fue espontánea y no es una estrategia política. Pero de entrada sí se va a ser muy importante, pues la adopción, ¿no? El dictado de medidas cautelares y que inmediatamente la red social dé de baja esa propaganda si se acredita que no es espontánea. Después siguió trabajando esta línea jurisprudencial el Tribunal de los Procedimientos Especiales Sancionadores y la libertad de expresión, y también emitió una jurisprudencia importantísima. Fíjense, esta jurisprudencia la han estado revisando en otros países del mundo porque da una protección especializada, como dice la jurisprudencia, una protección reforzada a los periodistas. Aquí dice la Sala Superior, oigan, para que se limite la libertad de expresión de un periodista, que es lo que, que son los que nos informan a la ciudadanía, pues va a estar muy difícil. Acuérdense que el puente entre lo que sucede y lo que se le informa a la ciudadanía son los periodistas. Si nosotros no tuviéramos periodistas, no sabríamos muchísimas cosas que van siguiendo los periodistas y que nos van informando los periodistas. Entonces, la labor, la libertad de expresión de los periodistas es importantísima porque eso genera también el derecho a la información que tenemos todos. Entonces, dice la sala, en un país democrático como México, restringir lo que diga un periodista va a costar mucho trabajo. Entonces, vean, emite una serie de criterios la sala superior y dice protección al periodismo. Criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística. Y lo que hemos platicado, el fundamento de esta jurisprudencia es la Constitución, los artículos que hemos platicado, el 1, el 6, el 7 de la Constitución y algunos otros normas, otros tratados internacionales, donde dice, ¿no? En todos estos tratados y en la Constitución se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información, ideas. Es decir, es muy difícil restringir las opiniones, la información y las ideas de los periodistas a través de cualquier medio, el que sea, es muy difícil, ¿no? Violar esa opinión, esa información, esa idea, restringirla. Por lo tanto, dice el tribunal, no, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información. Pues, ¿quiénes nos van a informar? ¿Quiénes van a discutir los temas? ¿Quiénes nos van a decir qué está sucediendo en todo el país? Pues los periodistas, ¿no? Entonces dice la sala, aquí fue donde también llamó mucho la atención en el mundo esta tesis, esta jurisprudencia, porque se dice todo lo que digan los periodistas es lícito. De entrada,
se presume que todo lo que digan los periodistas es lícito, salvo prueba en contrario. Pero prueba en contrario evidente. Si no hay prueba en contrario de lo que está diciendo un periodista, se entiende como lícito. Pero además agrega el tribunal, ante la duda, si es cierto o no lo que dice el periodista, la autoridad electoral debe de optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. Todavía dice el tribunal, si tienes duda, autoridad, no sanciones, busca la interpretación que proteja la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de todas las personas. Entonces ya sabemos, ¿no?, que para el 2021, como sucedió, y en el 2024, pues van a tener una protección reforzada a los periodistas. Y si yo soy candidato, y digo que eso no es cierto, lo que está diciendo un medio de comunicación, tengo que presentar la prueba evidente en el tribunal o ante la autoridad correspondiente, una prueba evidente de que eso no es cierto. Si no presento la prueba evidente, se va a tener como cierto. Y si hay duda, la autoridad, como dice la jurisprudencia, deberá hacer la interpretación favorable para proteger lo que están diciendo los periodistas. Entonces, de entrada, todo lo que suceda en este año y en el año que entra, y que mencionen los medios de comunicación, se va a tener como lícito. Y si alguien dice eso que está diciendo ese medio de comunicación, eso que está diciendo ese periodista no es cierto, pues que presente la prueba evidente para demostrar que eso no es cierto, porque si no, no se le va a restringir a ese periodista su libertad de expresión y el derecho a la información. Y estos temas que también ya hemos platicado anteriormente, pero les dejo ahí los números de expedientes, ¿no? Este juicio electoral 128-2021, donde volvió a señalar el tribunal, servidores públicos deben estar sujetos a un horario de labores. Entonces, insisto, si yo trabajo en un municipio de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, no puedo ir a ningún acto proselitista, porque si voy, estoy llevando recursos públicos a ese acto proselitista, a ese proceso electoral, a esa precampaña o a esa campaña, porque a mí me pagan en el municipio, pues para que esté ahí cumpliendo con mis horas hábiles. Ahora, no les podemos impedir a todas las personas que trabajan en el municipio que vayan a una campaña, porque tienen derecho de información, tienen libertad de expresión, tienen derecho de asociarse, de afiliarse, etc. Tienen una serie de derechos, aunque sean servidoras o servidores públicos. Entonces aquí dice la sala, no, pues ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es que vayas en horario inhábil. Puedes ir un sábado, puedes ir un domingo, puedes ir un lunes, y terminas de trabajar a las 4, pues puedes irte el lunes a las 6 de la tarde, etc. El problema, ¿cuál es? Y ya lo vamos a ver. Cuando el servidor público es de una jerarquía muy alta, de mando superior, como por ejemplo el presidente municipal. A lo mejor el presidente municipal les dice a todas sus funcionarias y funcionarios, si quieren ir a la campaña, vayan el sábado en la tarde, que no es un horario hábil. Bueno, muy bien, podemos ir el sábado en la tarde. Ya nos dijo el presidente municipal, no estamos en horario de trabajo, podemos ir porque es hora inhábil. Pero puede ir el presidente municipal. Ahí está el problema, el segundo problema. Porque ¿cuál es el horario del presidente municipal? Ese no tiene horario. Puede ir un gobernador o una gobernadora. ¿Cuál es su horario? Tampoco tiene horario. Pero sí tiene derechos de asociación y etcétera, ¿no? Entonces, lo vamos a ver qué sucede después en otra jurisprudencia que la traigo aquí también. ¿Qué sucede con los gobernadores, por ejemplo? ¿Cuándo pueden ir a un acto y cuándo no? O de plano no pueden ir. O los presidentes y presidentes municipales. Este siguiente asunto que se resolvió también en el 2021 también es muy importante. Si vamos a presentar un PES, la autoridad tiene dos decisiones que tomar, o sea, el INE, dos muy importantes. Primero, si admite o no la demanda, denuncia, y después si dicta o no dicta medidas cautelares. Fíjense, muchos dicen, tiene que admitir la denuncia en atención al 17 de la Constitución, que dice tutela judicial efectiva, acceso a la justicia.
Si no me admite la denuncia, no hay acceso a la justicia y se están vulnerando disposiciones constitucionales y también tratados internacionales. Pero ojo, cuando llega una denuncia, una queja ante la autoridad y la autoridad revisa, inclusive puede hacer alguna investigación para ver si admite o no la queja, ya hay acceso a la justicia. Ojo, yo puedo desechar la queja, pero yo hubo acceso a la justicia porque ya revisé esa queja, ya revisé las pruebas, traté de recabar más pruebas y no se pudo, ¿no? Entonces, por eso la voy a desechar, pero sí hubo acceso a la justicia. No podemos decir, ay, no hay acceso a la justicia porque me desechó mi queja. No, ¿sabes qué? Antes de desechar tu queja, la radicó y revisó todo el tema y ya resolvió que no la iba a admitir. Y el segundo punto, el dictado de medidas cautelares, si te la admito, entonces luego voy a revisar si dicto o no dicto medidas cautelares. Estas dos decisiones tan importantes las hace la autoridad administrativa, no el tribunal. Acuérdense que el tribunal resuelve de fondo la denuncia o la queja, pero quien va a dictar en cuanto llegue la queja, quien va a dictar medidas cautelares, es la autoridad administrativa. Y quien va a admitir o no la queja, también es la autoridad administrativa. Claro, después nos podemos ir a la jurisdiccional, pero de entrada, la primera autoridad que va a decidir si se admite o no la queja es la autoridad administrativa. Y si se dictan o no medidas cautelares, también es la autoridad administrativa. Entonces dice que el tribunal, ¿sabes qué? Si quieres que te admita una queja, tiene que tener elementos mínimos. No llegues nada más con argumentos genéricos. Pasó todo esto en el país, porque la van a desechar. Debes llegar, dice el tribunal, con hechos claros, es decir, lo que siempre ha señalado el tribunal desde hace muchísimos años, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por ejemplo, no puedes decir, hay espectaculares en 20 estados del país, de tal persona, porque no son hechos claros. Tienes que decirme, ¿dónde están los espectaculares? ¿Qué aparece en los espectaculares? ¿Cuándo se pusieron los espectaculares? ¿Cuántos son y en cuántos estados están? Es decir, debes llegar con circunstancias de modo, tiempo y lugar. No puedes llegar con una queja genérica nada más, porque si llegas con una queja genérica nada más, pues la autoridad me la va a desechar. Me va a decir, no, pues sabes que no me estás diciendo nada más que hay muchos espectaculares en el país. Así nada más no. Tienes que llegar, también dice, además de decirme cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, también me tienes que traer pruebas mínimas en las que yo pueda seguir la investigación y recabar más pruebas, pero pruebas mínimas de que tales hechos acontecieron y pueden constituir una infracción electoral. Entonces, por ejemplo, tráeme fotos de los espectaculares y que yo vea que lo que dice es espectacular puede configurarse en una infracción. Porque muchas veces llegan las quejas con el espectacular, pero el mensaje del espectacular no puede configurar una infracción. Entonces tampoco te voy a admitir tu demanda, oye, ¿quieres que vaya a investigar que en 20 estados hay espectaculares y ya me trajiste, por ejemplo, una foto de esos espectaculares que se replican en 20 estados? Pero el mensaje de ese espectacular no se puede sancionar. Pues, ¿sabes qué? No te voy a admitir la queja y no le voy a dar seguimiento. Entonces, este asunto 128 sí es muy importante porque si dice, mira, tienes que llegar con hechos claros, circunstancias de modo, tiempo y lugar, y con pruebas mínimas que me demuestres que eso que me estás diciendo sí sucedió, pero además de que sí sucedió, es decir, sí había espectaculares, sí está, pero además de que sí está, pues que puedan constituir una infracción electoral. A lo mejor están ahí los espectaculares, pero pues no están afectando la elección y no van a constituir un tema en particular, una infracción, perdón, en particular. Esta es la otra parte que les decía, que se resolvió en 2018, este REP 163-2018, dice, a ver, si eres titular del Poder Ejecutivo federal, presidente, ¿no? Local, gobernador o gobernadora, o municipal, presidente o presidente municipal, puedes ir o no a una campaña. Y dice la sala en este asunto, los titulares del Poder Ejecutivo en campañas tienen características particulares que dan una mayor visibilidad frente a la ciudadanía, es decir, llegan y todos los conocen.
No es como si yo llego a una campaña y nadie me va a conocer, pero si llega el gobernador, todo el mundo lo va a conocer. Entonces, son personas que tienen mayor visibilidad frente a la ciudadanía. Su cargo es unipersonal, nada más son una persona. Tienen facultades de mando, o sea, sí pueden impactar lo que digan en una campaña, ¿no? Tienen facultades de mando, dirección y ejecutan, imagínense, programas sociales y recursos públicos. Y además tienen la fuerza, el uso de la fuerza pública. Todo eso tiene un titular de un poder ejecutivo desde un presidente municipal. Tiene todas esas facultades de mando, dirección, ejecuta programas sociales, manejan muchísimos recursos públicos, pueden usar la fuerza pública, etc. Entonces son personas tan importantes y las identifica perfectamente la ciudadanía que dice la sentencia, ¿no? Este asunto. Deben de guardar entonces un grado máximo de mesura a fin de no romper con el principio de equidad en la contienda y neutralidad en el uso de recursos públicos. ¿Qué quiere decir grado máximo de mesura? Fíjense lo que dice la sala, no te voy a impedir ir. Sí puedes ir a la campaña, pero no te pronuncies, no te subas ahí arriba con la candidata o el candidato, no digas vamos con este partido, vamos con este candidato, voten por este candidato, voten por este partido. Debes de llegar como una ciudadana, un ciudadano común, escuchar quizá a la candidata o la candidata en la campaña, pero tú no te puedes pronunciar. Porque si te pronuncias como titular del Ejecutivo, el que sea, puedes afectar fácilmente el principio de equidad en la contienda y la neutralidad en el uso de recursos públicos, porque obviamente ese gobernador, al estar ahí en la campaña, ya llevó recursos públicos a la campaña, pero también tiene derechos humanos. Entonces debes de llegar ahí prácticamente sin pronunciarte sobre ningún tema para que no afecten esos recursos públicos que estás llevando a la campaña, porque vas a ir pues en el autobús del Estado o en el coche del Estado, vas a llevar pues la seguridad que te está cuidando, en fin, ¿no? La gasolina que paga el Estado, el celular que paga el Estado, a lo mejor te acompañan 2, 3 personas más que también les paga el Estado y no tienen horario, todo eso se llama recursos públicos. Pero por otro lado, dice el tribunal, es que también tienes derechos humanos, ¿no? De asociarse, afiliarse, participar, etcétera, 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 lo que hemos platicado. Entonces, pues debes de ir con un grado de mesura muy importante y tratar de no afectar la equidad de la contienda, ¿no? Y que no lleguen recursos públicos. ¿Qué está pasando ahorita? Que ya lo platicamos ayer. Pues ahorita estas personas que están haciendo asambleas, pues no son servidores ni servidores públicos, en primer lugar. Está muy bien eso. Y segundo lugar, no los acompaña ningún titular del Poder Ejecutivo, ni el local, ni el municipal, mucho menos el presidente, ¿verdad? Nunca han visto el presidente en una de esas asambleas, ni lo van a ver. Nunca van a ver, bueno, entre comillas, gobernadoras o gobernadores, se supone que no los vamos a ver ahí en esas asambleas. Y tampoco se supone que vamos a ver presidentas ni presidentes municipales. Y también se supone que no vamos a ver recursos públicos, que el coche del gobierno, la camioneta del gobierno, el funcionario del gobierno, no vamos, se supone que no vamos a ver nada de eso. Les digo que están bien asesorados, saben exactamente lo que se está haciendo y hasta dónde lo permite la Constitución, sobre todo. Y entonces, pues decidieron, renunciamos a nuestros cargos públicos y no utilizamos recursos públicos en todas esas asambleas y tampoco nos van a acompañar los titulares del Poder Ejecutivo de ese municipio o de ese estado. Y mucho menos el federal, que es el presidente. Y hasta ahorita, pues, yo de lo que he visto en radio, televisión, redes sociales, pues no he visto ahí que en esas asambleas esté una gobernadora o un gobernador, porque atienden a esta tesis del tribunal. Dice, no, nos van a sancionar, no pueden, tienen que andar prácticamente solos, sin ningún funcionario, sin ningún servidor público, realizando todas esas asambleas, y pues estas directrices no van por un partido en específico, van para todos los partidos, ¿no? Que tengan registro en nuestro país, ¿no? Y se dice, las manifestaciones efectuadas en un promocional solo constituyen una crítica severa. Aquí, bueno, este asunto también es muy importante. Rep 515-2022
donde se dijo, se está calumniando porque hay una propaganda donde dice aquí, el PRI quiere seguir gobernando disfrazado de Morena, y todos lo sabemos, son los mismos y por eso suenan exactamente igual. Esa es una propaganda política, pero encuadra en calumnia o no encuadra en calumnia. Esto fue lo que provocó toda esta queja. Y realmente les digo rápidamente, el Tribunal de Sala Superior resolvió pues que no es calumnia, porque esto simple y sencillamente es una opinión, una expresión, donde se dice el PRI quiere seguir gobernando disfrazado de Morena. Bueno, tú estás opinando eso. Y todos lo sabemos, son los mismos y por eso suenan exactamente igual. Bueno, es tu opinión, que las personas que están en Morena son las que estaban antes en el PRI, ¿no? Y se dice, esto constituye una opinión comparativa del emisor entre dos partidos políticos respecto de la forma que ha gobernado y la manera en cómo se podía gobernar en caso de que Morena gane la elección. Aquí dicen, si Morena gana la elección, pues van a estar los del PRI gobernando ese municipio. Pues esa es tu opinión y ahí lo dice la sala. Esto constituye una opinión comparativa. Entonces dice, la expresión no se puede considerar como la imputación de un hecho o delito falso. La mera situación de afirmar que el PRI pretende gobernar disfrazado de Morena no atiende a una persona particular, sino a una política, a un plan de gobierno, los cuales son la mera opinión del emisor, que puede ser similar o no lo que suceda si llega Morena, y como llega Morena, pues los llegan los del PRI. Entonces dice la sala también, al no haber elementos para considerar que las frases contienen la imputación de un hecho o un delito falso, no se configura el elemento objetivo de la infracción, por lo que no vamos a entrar al estudio a fondo del asunto. Y pues, en pocas palabras, esto no es una calumnia, si se puede decir, es una opinión. Y así como estos asuntos, ¿no? Nos vamos a encontrar muchísimos, ¿no? Muchísimos asuntos así, donde se dice, pues no se configura la infracción y pues, no es una sanción. Otros temas también muy importantes son lo que yo les decía. Muchas veces la autoridad administrativa, ya sea en un estado, el OPLE, o a nivel federal, el INE, pues lo primero que va a tener que decidir es si desecha o no desecha la denuncia. Y entonces hay que darle seguimiento. Fíjense, simplemente en este 2023, el Tribunal Electoral ya ha resuelto más de 200, ¿no? Asuntos de estos, que llegan hasta la sala superior, ¿no? Recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, es decir, donde el tribunal revisa sentencias y resoluciones, sentencias de la sala especializada y resoluciones del INE en estos recursos, en estos REF, han llegado más de 200 en este año. Entonces tenemos 200 criterios sobre procedimientos especiales sancionadores solamente de enero a julio. ¿Cuántos vamos a tener de enero a diciembre? Pues no sabemos, pero imagínense 300, 400 criterios nuevos solamente de este año. Y con todos los acontecimientos que están sucediendo, pues vamos a tener todavía más y más y más y más y más asuntos relacionados y nuevos criterios, porque acuérdense, como les digo, siempre la realidad va a rebasar a lo que dice la ley. Siempre la realidad va a rebasar a lo que está previsto en acuerdos, en lineamientos, en ley, y entonces pues tienen que actuar ahí las autoridades, tanto la administrativa como el INE, como es el INE emitiendo lineamientos, reglamentos, acuerdos, y luego revisando sus lineamientos y acuerdos el Tribunal Electoral, y también el Tribunal Electoral, pues revisando qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Aquí se dijo primero, en este caso, ¿no? Que fue un desechamiento. El recurrente presentó un escrito de denuncia en la que señala que el PAN, el PRI y el PRD presentaron como material en el periodo intercampaña un audiovisual. Según su dicho, fue identificado como el crimen. Es decir, se buscó, fíjense, aquí antes de desechar el asunto, se buscó si esta liga estaba en redes sociales y era cierto lo que decía quien presentó la queja, que el PAN, PRI y el PRD habían transmitido esa propaganda en esa liga. Por eso les digo, aunque sea desechamiento, pues sí hubo acceso a la justicia y sí se investigó el asunto. Aquí dijo el tribunal, bueno, para desechar o no el asunto, lo primero que tenemos que revisar es si existe la liga.
Luego, dos, ¿qué dice esa liga? Y luego, tres, si esa liga la subió PAN, PRI, PRD, o pagó PAN, PRI, PRD para que se subiera esa liga. Ese link, todo eso tiene que suceder para que entonces pudiera provocarse una infracción. No, en su denuncia, quien la presentó expone que el video es violatorio de la normatividad electoral por incurrir en infracciones de propaganda calumniosa, dice que se está calumniando, ya que se desprenden imputaciones directas contra Morena. Estas hacen alusión a la violencia, muerte, impunidad, inseguridad y una falsa cuarta transformación. Por lo que se refiere al derecho de la libertad de expresión, no puede ejercerse al calumniar y desinformar a la ciudadanía. Entonces dice, como pasó todo esto y están atacando a Morena y están calumniando también a Morena y están desinformando a la ciudadanía en esta liga que se publicó en redes sociales, entonces, ¿sabes qué? Tribunal o INE sanciona al PAN, al PRI y al PRD. Pero ¿qué tienen que hacer aquí las autoridades electorales en primer lugar? Pues saber si esa liga la subió a redes sociales el PAN, el PRI o el PRD. Porque si no fueron los partidos los que lo subieron, ¿cómo los vamos a sancionar los partidos? ¿No? Entonces dice que es una calumnia, ¿no? Que está restándole simpatía a la ciudadanía, esa liga, que está afectando, que se habla de crimen, que se habla de muerte, en fin, que se hablan de muchos asuntos, pero finalmente, ¿qué resuelve la sala superior? La sala superior determina confirmar el acuerdo controvertido al resultar infundado en los agravios del recurrente. Porque dice, contrario a lo argumentado, el INE, previo al desechamiento, fíjense cómo se hace una investigación antes del desechamiento, si hay acceso a la justicia. Dice el tribunal, contrario a lo argumentado, el INE, previo al desechamiento de la queja, realizó un análisis preliminar de los hechos denunciados y de los elementos de prueba aportados por el quejoso, así como de las allegadas al expediente en su investigación preliminar. Es decir, todavía trajo más pruebas el INE al expediente antes de admitir o desechar. Ahí está el acceso a la justicia. Hasta fue a investigar y me traje otra prueba, ¿no? Para concluir, después de que hizo todo esto, el INE concluyó que no existían elementos mínimos para admitir la queja y después entrar al fondo. ¿Por qué no se admitió la queja? Esto debido a que los elementos de prueba que obran en el expediente resulta evidente que los hechos denunciados, esto que pasó, esto que se dice en la liga, no son susceptibles de constituir una vulneración en materia electoral, sin que para llegar a esta determinación sea necesario admitir la demanda y llevar a mayores diligencias. ¿Por qué dice no lo vamos a admitir? Y estuvo bien, dice el tribunal, que no lo haya admitido el INE, porque el recurrente, quien presentó la queja, refiere que la responsable no realizó un correcto análisis de la queja. Y dice la sala superior, esto es infundado, lo que dice el que presentó la queja y el que recurre a la sala superior, por las siguientes razones. Dice, en efecto, el acuerdo controvertido determinó desechar la denuncia de Morena, toda vez que Morena, quien presentó la queja, no acompañó elemento de prueba alguno que demostrara siquiera en grado indiciario que la difusión del audiovisual denunciado hubiera sido elaborado, publicado o contratado en red social por alguno de los partidos políticos denunciados. Entonces investigó el INE y dijo, no, es que sabes qué, sí está la liga, ya investigué, ya le pregunté, ya lo monitoreé, y esa liga que me estás diciendo sí está en redes sociales. El problema es que no hay prueba alguna que demuestre que esa liga la subió a redes sociales algún partido político. Dice todavía el INE y luego lo confirma el tribunal. Asimismo, de las diligencias de investigación que realizó el INE, no se encontraron elementos por los cuales se acreditara la configuración de calumnia y actos anticipados de campaña. ¿Qué investigó el INE? ¿Quién subió esa liga? Al ser un ciudadano quien difundió el material de mérito en su perfil personal, sin que se advierta vínculo alguno de esa cuenta
con los partidos políticos denunciados. Pero ¿qué nos está diciendo más allá de la sala superior? Un ciudadano sí lo puede hacer. Y no lo vamos a sancionar porque es espontáneo, lo que les había dicho anteriormente. Un partido no, y si el partido paga, peor. Pero un ciudadano no lo vamos a restringir en el ejercicio de su libertad de expresión, es su perfil personal. Ya nos dijo, ya se investigó, ya nos dijo la autoridad, fue un ciudadano el que lo subió. Y fíjense, el que presentó la queja, que fue Morena, no, nunca dijo sancionen al responsable, dijo sancionen a estos 3 partidos. Y simplemente dijo tanto el INE como el tribunal, ni siquiera vamos a admitir la queja, porque ya advertimos que subió eso a Facebook, fue un ciudadano en su perfil personal. Entonces ni siquiera la vamos a admitir, mucho menos vamos a sancionar a esos partidos políticos. Y no se admitió, pero aquí abrió la puerta también la sala superior para decirnos, ¿saben qué? Pues un ciudadano sí lo puede hacer, no lo vamos a sancionar. Mientras sea espontáneo. Ojo, si por ahí hay una estrategia política y se le pagó al ciudadano, va a ser muy distinto y entonces sí se va a sancionar y va a provocar una serie de efectos esa queja. De entrada se va a admitir, luego va a provocar, ¿no? El dictado de medidas cautelares y luego pues, lo que viene, que es la sanción. Ya él adelante, te escuchamos. No se escucha, ya él, ¿puedes abrir tu micrófono? Disculpe, doctor. Ya adelante, Gracias. listo. Hablando de la espontaneidad del discurso que se maneja en las redes sociales de un ciudadano común, ¿hay algún criterio que determine qué es espontáneo o qué no? Hace rato comentábamos de lo del Partido Verde, que decían, bueno, esto no es espontáneo porque se repitió, todos tenían como un guión que seguían. ¿Hay un criterio establecido que determine qué es espontaneidad? Así es, sí, así es, muy buena pregunta, Yael, y sí se puede acreditar rápidamente. Si no hay dinero de por medio, ni una estrategia de un partido político, es decir, si se acredita que nadie habló con esa persona y nadie le pagó a esa persona, claro, muchas veces hay que citar a esa persona famosa. ¿Sabes qué? Vienes aquí a la autoridad administrativa, te voy a citar y me vas a explicar por qué dijiste eso. Si él dice fue espontáneo, nadie me pagó, no me buscó ningún partido político, entonces se va a tener que respetar la libertad de expresión de esa persona. ¿Cuándo vamos a ver que no es espontáneo? Cuando en alguna de las declaraciones de estas personas que se citen nos digan, no, sí lo dije. ¿Por qué lo dijiste? Pues porque firmé un contrato, pues ¿con quién? Con un partido político y dijo que por cada mensaje que mande me va a pagar tanto dinero. Ahí se pierde lo espontáneo. Pero es toda una investigación, ya no es así de sencillo, hay que citar a los probables responsables en el procedimiento de investigación, hay que revisar qué se subió, qué no se subió en redes sociales, quién lo subió, si se pagó también en redes sociales o no, solamente se pagó a esa persona o también se le pagó a la red social en específico. Es toda investigación, hagan de cuenta que esto sí se parece mucho al penal. Llega el asunto al MP y el MP va a hacer la investigación. Y el MP nos va a decir que en este caso es el INE, ¿sabes qué? Ya cité a estas personas, ya las interrogué, ya revisé al autor, ya revisé las redes sociales, ya pregunté en el monitoreo, y ¿sabes qué? Fue espontáneo, no lo podemos sancionar. No fue espontáneo, hay dinero de por medio. Fíjense, en este caso de las personas famosas, ellas mismas dijeron, sí, ¿sabes qué? En muchos casos ellas mismas dicen, no, pues sí me contrató tal partido político. ¿Y por qué lo dijiste? Pues porque yo no sabía que estaba ese impedimento. Ah, bueno, pero ellos mismos dicen, sí me contrató el partido político, luego muchas veces el partido político también dice, no, pues sí lo contraté, etcétera. Si no, hay que seguir con la investigación hasta encontrar si en ese tema fue espontáneo o ese tema no fue espontáneo. Hay casos difíciles porque hay veces que es simulado y parece que es espontáneo, pero cuando se lleva la investigación a fondo, pues resulta que no fue espontáneo, ¿no? Acuérdense también que tanto el INE como el tribunal, pues no solamente tienen convenio con redes sociales en temas de dinero, también el INE y el tribunal tienen convenio con la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, tienen convenio con el SAT, tienen convenio con la Secretaría de Hacienda, tienen convenio, ¿no? También con otras partes de la Secretaría de Hacienda, en fin, con todas las autoridades financieras relacionadas con estos temas, el tribunal le puede preguntar a
autoridad financiera, inclusive con la unidad de inteligencia financiera también hay un acuerdo, y el tribunal le puede preguntar a la unidad de inteligencia financiera, oye, dime este dinero, estos recursos, etcétera. Ese caso de las personas famosas, pues fueron muy pocos recursos, ¿no? Tampoco es un tema así de que, ay, les dieron muchísimo dinero, les pagaron muchísimo dinero. No, pero cuando se habla de recursos públicos o recursos de procedencia ilícita durante una campaña y se presentan las quejas, pues sí, muchas veces el INE o el tribunal le preguntan a la Secretaría de Hacienda, le preguntan al SAT, y luego también para el tema, ojo, de la individualización de la sanción. Por ejemplo, a esa persona famosa, ¿con cuánto lo voy a sancionar? Pues luego el INE o el tribunal le piden a la Secretaría de Hacienda, a ver, dame su declaración del año pasado, para saber cuál es su capacidad económica y vía su capacidad económica sancionar. Pues si es una persona famosa, pues de entrada no sabemos, ¿no? Pero de entrada se entiende que su capacidad económica es alta y entonces la sanción va a ser alta. Y si reincide, pues más y más y así. Si no es una persona famosa, a lo mejor es una persona común, donde sus ingresos no son altos, entonces la sanción no podrá ser tan alta según el caso, ¿no? Pero siempre hay que hacer la investigación, como muy bien dices Jair, para que no sea espontáneo, se tiene que acreditar ahí en el expediente de alguna forma que sí hubo dinero de por medio, que hubo un contrato, que se le pagó a esa persona famosa y que era la intención de un partido y que ese partido fue el que le pagó. Lo sancionamos a aquellos. Si no llegamos a eso y de plano no hay forma de acreditarse que eso no fue espontáneo, no se le va a poder sancionar. Entonces, fíjense, una persona famosa, pues también se puede expresar. Y si nadie le pagó, si fue voluntario, si fue espontáneo, pues no se le va a poder sancionar. También, obviamente, ya se han dado cuenta las personas famosas de todos estos casos, ya los conocen y ya saben que lo que ellos digan durante una elección y más los últimos días de la elección, pues puede impactar en la ciudadanía, saben que tienen esa gran responsabilidad. Por eso muchas veces no se pronuncian, porque saben que si se pronuncian, pues de entrada puede llegar una queja y abrirse una investigación, aunque sea espontáneo, pues quizá lo cite la autoridad y le diga, oye, ¿por qué hiciste o comentaste este mensaje, etcétera? Ahora, si es, por ejemplo, en una entrevista, así sencilla, así es un mensaje en redes sociales, pues se va a investigar desde la red social qué pasó ahí. Si es en radio y televisión, pues también se va a investigar a la radiodifusora o al canal de televisión porque se le entrevistó y se le preguntó y se habló a favor o en contra de un partido, si hay dinero o no de por medio, y luego también la ley dice de adquisición de cobertura informativa y de tiempos en radio y televisión. Si yo aparezco mañana en la televisión, puedo decir, a mí nadie me contrató, simplemente me están entrevistando. Pues, ¿sabes qué? Te están entrevistando y esa es adquisición de cobertura informativa fuera de lo que autoriza el INE. El INE no autorizó que a ti te entrevistaran y dijeras, pues vamos a votar todos a favor de tal partido. Entonces, eso también puede ser investigado y si fue espontáneo, pues no le podemos decir nada al ciudadano, pero si no fue espontáneo, entonces sí, ojo, luego eso queda ahí acreditado y en un futuro, ¿qué tal si ese ciudadano que nadie lo conocía, luego lo vemos registrándose para candidato? Pues cambia ahí la configuración, ya quedó ahí la queja, pero luego podría configurarse en un acto anticipado de campaña. Y luego podría configurarse, mira, vamos a anular la elección porque esta persona, mira todo lo que se adelantó. Y cuando lo entrevistaron en la televisión, dijo que era un simple ciudadano y nada más, y no se le sancionó a lo mejor, pero ahora resulta que está registrado para candidato. Entonces hay que ir paso por paso viendo qué se está haciendo. No lo duden también que por ahí una persona famosa luego nos diga, no, pues ahora voy a ser candidato. Entonces ya no fue tan espontáneo, ¿verdad? Porque resulta que esa persona famosa, como puede ser un artista, un futbolista, etcétera, de repente lo vemos registrándose para una candidatura. Y ya quedaron todos esos antecedentes que luego pueden provocar otra serie de sanciones o también pueden provocar que se anule la elección, ¿no? Siempre entonces hay que revisar el caso a fondo, hay que ver el caso concreto y qué consecuencias puede tener en un futuro. Por eso muchos dicen, no, pues es bueno presentar una queja, porque ahí va a quedar asentado que un ciudadano se pronunció. Y a lo mejor queda asentado que fue en forma espontánea. Pero si luego se registra en un futuro, ya no fue tan espontáneo. Y pueden llegar otras quejas. Pero sí hay que ir paso por paso viendo el desarrollo. Hasta ahorita lo que ha dicho la sala superior es, mira, si fue espontáneo y no hay forma de acreditar que hubo recursos de por medio, que es una estrategia de un partido político,
no lo podemos sancionar, es en ejercicio de su libertad de expresión. Ya veremos en un futuro si eso no fue tan espontáneo o no. Pero de entrada sí va a ser difícil ya ver que se le sancione a un ciudadano común. Si es partido, si es candidatura, bueno, pues ya es otro contexto completamente diferente. Pero muchas gracias, Yael, por tu pregunta. Gracias, doctor. Otro tema que también vamos a revisar rápidamente aquí ya para terminar es cuándo se desecha un asunto como estos. Y fíjense, una queja, cuando la queja no reúne los requisitos que señala la ley, se puede desechar. Dos, cuando los hechos denunciados no constituyan una violación en materia político-electoral, se va a desechar. Cuatro, cuando el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna, como ya vimos otros casos. Y el cuarto es cuando la denuncia sea evidentemente frívola. Como este caso que les decía, es que hay muchísimos espectaculares en 20 estados y debe estar prohibido. Oye, pero si no me traes ni una fotografía de los espectaculares, si no sé qué dicen los espectaculares, si no me estás diciendo exactamente en qué estados y cuántos espectaculares hay en cada estado y qué dice, pues es frívolo. Y así lo dice la ley. Y entonces voy a ir necesariamente a desechar el asunto. Como es viernes y les dije que iba a ser concreto y no los quiero cansar, ya nomás vamos a ver este caso y con esto terminamos. Vean este espectacular. Es un asunto de este año, ¿no? De hace poco se resolvió. Vean este espectacular. Ahí están las pruebas, las dos fotografías. Es una prueba técnica, pero ya hay elementos para en un momento dado admitir la queja y darle seguimiento a la investigación. Pero ¿qué les decía hace rato? Es muy importante ver qué dice el espectacular, porque si no está afectando algún tema de equidad en la contienda, de neutralidad, de imparcialidad, pues ¿para qué le damos inicio a la queja? A ver, si yo les pregunto a ustedes, en este momento, no que esto pasó hace un mes, pero imagínense, mañana se encuentran este espectacular. Ustedes presentarían una queja ante la autoridad correspondiente porque hay un espectacular que dice con el PRI ni a la esquina. Y abajo en anaranjado, ya nomás porque les dije el color, ya saben, abajo en naranja, no, Movimiento Ciudadano. Partido político, Movimiento Ciudadano. Y así había varios, con el PRI ni a la esquina. ¿Ustedes creen que vale la pena presentar una queja o no por este espectacular? ¿Está afectando la equidad en la contienda o no está afectando la equidad en la contienda? Dice, con el PRI ni a la esquina, con alegría, Movimiento Ciudadano. Entonces piensen en todo lo que hemos platicado. Primero de la Constitución, 6 de la Constitución, libertad de expresión, 7, derecho a la información, libre autodeterminación de los partidos políticos. ¿Pueden hacer esto los partidos políticos antes de que inicien los procesos electorales o no los pueden hacer? O es calumnia. Todo eso hay que revisar. Pero con el PRI a la esquina, ¿lo puede decir un partido? Porque ahí sí dijeron, miren, aquí somos nosotros. Con alegría, Movimiento Ciudadano. ¿Es una afirmación o es una opinión? Es una opinión. ¿Es calumnia? Pues, ¿cuál es la calumnia ahí? Simplemente está diciendo un partido. Yo con el PRI a la esquina. ¿Hay candidatura? No. ¿Hay llamamiento al voto? No. ¿Estamos hablando de alguna elección? No. Vean cómo las palabras prácticamente definen todo. Un partido político tiene dinero cada año, sí. ¿Para qué tiene dinero cada año? Pues para difundir su plataforma electoral y para que más o menos la ciudadanía conozcamos, ¿no? ¿Qué quiere ese partido? ¿Cuáles son las intenciones de ese partido? Y el partido se tiene que promover y difundir todos los años. Es la función del partido político. Y para eso el partido político tiene financiamiento público cada año, no solo por de las campañas. Entonces, vean, no saben cómo llegaron quejas por este tema con el PRI a la esquina y llegó obviamente un partido y dijo, es que no se puede ser. Pero bueno, la sala superior, después de todas las instancias, dice, la sala superior ha reconocido que es válido que los partidos políticos, fuera de los tiempos de procesos electorales, deben de emplear sus tiempos oficiales para difundir mensajes de contenido genérico. Entonces dice la sala, claro que se puede, porque este es un mensaje de contenido genérico, no se está hablando de elecciones, no se está hablando de candidaturas, no se está hablando de voten por
ni en las próximas elecciones con tal candidato, porque si ya no dejamos que los partidos no digan ni esto, con el PRI a la esquina, entonces, ¿qué pasa con la libertad de expresión? Es una opinión y ¿sabes qué? En el futuro con el PRI a la esquina, pero entonces dice, ¿saben qué? Es un contenido genérico. Por lo tanto, no hay ninguna aquí de plano infracción. ¿Cuál es el impacto real? El impacto real, ¿no? Pues es que pues no se llama al voto a favor o en contra de ninguna persona o partido político. Solamente publica plataformas electorales o posiciona con alguna candidatura. No se está posicionando ninguna candidatura, no se está llamando al voto. Entonces, tampoco es una calumnia con el PRI a la esquina, no se afecta la equidad en la contienda. Entonces, ¿por qué vamos a sancionar por este espectacular? Dice, por ello del análisis de los actos anticipados, sobre todo en un estudio preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, perdón, resulta más funcional que solo se sancionen expresiones que se apoyen en elementos explícitos o inequívocos de apoyo o rechazo electoral a una candidatura en particular. O sea, prácticamente las últimas sentencias del tribunal habla de estos temas, elementos explícitos o inequívocos, ¿no? De apoyo o rechazo a una candidata. Lo que siempre se ha dicho y seguramente el tribunal lo ha mencionado en esta sentencia, ¿sabes qué? Debe haber expresiones, pero claras. Si no hay expresiones claras a favor de una candidatura, a favor del voto, al llamamiento del voto, no podemos considerar esto como actos anticipados de campaña y no lo vamos a sancionar, porque además los partidos políticos, como dice esta lámina, tienen la libertad para ofertarse política y electoralmente. Esto viene desde una jurisprudencia 4 de 2008. Por ello, la Sala Superior no sostiene el criterio relativo a que fuera de lo abiertamente prohibido, todos los partidos políticos tienen la libertad para ofertarse política y electoralmente, lo que facilita el desarrollo de sus actividades internas y evita afectar su estrategia electoral, que es una manifestación de su libre autoorganización, pues la certeza de sus acciones no serán interpretadas como actos anticipados de campaña. Entonces aquí dijo la sala en pocas palabras, estos no son actos anticipados de campaña, esto no es llamamiento al voto, no se está hablando de ninguna candidatura, es lo que hacen los partidos cada año, y entonces no, ni siquiera se admitió la queja, mucho menos se sancionó y mucho menos se dictaron medidas cautelares. Pero hay que ir espectacular por espectacular. Ahorita hay espectaculares en todo el país. Este no se sancionó. Habrá que ver otros que dicen, cómo lo dicen, llamamiento al voto, o qué se infiere directamente del mensaje en ese espectacular. Digo, ahorita vimos unos casos muy particulares y finalmente terminamos que todos estos casos, como ya lo platicamos, pueden causar la nulidad de la elección. Pero fíjense, vimos 3 casos. Y simple y sencillamente, ahorita hay 200 en este año. Entonces, cuando puedan y tengan tiempo, entren a las sentencias del tribunal, sobre todo de 2022, 2023, y como estos casos que platicamos van a encontrar muchísimos. Pero lo más importante son los siguientes casos que vaya resolviendo la Sala Superior de julio a diciembre. Muchas veces decimos, es que la ley, no me dice nada la ley, y luego la Constitución pues tiene diferentes artículos, ¿no? Unos a favor, otros en contra, como lo hemos platicado. Entonces busquen en las sentencias del tribunal, sobre todo de la Sala Superior, que son las definitivas e inatacables. Ahí van a venir el marco jurídico, por qué está diciéndose el tribunal, conforme a la Constitución, conforme a los tratados, conforme a la ley, y luego va a decir por qué esos temas sí pueden ser sancionables o no. Y van a ver que nos vamos a encontrar en sentencias pues espectaculares, bardas, propaganda en radio, propaganda en televisión, o esta propaganda que se hizo en redes sociales por parte de un ciudadano, y ahí van a ir saliendo todos los criterios que van a regir para el 2024, porque no es clara nuestra legislación actual, trató de modificarse, trató de reformarse, no se logró. Entonces, ¿qué nos queda? Revisar los lineamientos y los acuerdos que va emitiendo el INE y luego revisar qué dice el tribunal de esos acuerdos, de esos lineamientos y sobre todo de los casos reales que se van suscitando, como este espectacular o como una barda o como lo que sucedió en redes sociales. Y la única forma de estar bien enterados, pues es
ir revisando poco a poco las sentencias que vaya emitiendo el tribunal. Van a ver que si nos vemos en otra sesión, en otro diplomado por ahí, pues yo les voy a traer nuevas sentencias. ¿Qué va diciendo el tribunal de este espectacular? ¿Qué va diciendo de esta candidatura o de esta persona o de este aspirante? O sea, todo este año vamos a tener que darle seguimiento a las autoridades electorales porque son la guía que tenemos que seguir. Independientemente si estamos de acuerdo o no, pues la ley no es muy clara. Hay muchas omisiones y hay muchas situaciones que están sucediendo en este momento que nunca en ningún proceso electoral anterior habían sucedido. Entonces, con paciencia, hay que estar revisando qué va diciendo el INE, hay que estar revisando qué va diciendo el tribunal, porque esas van a ser las directrices. Y van a ver que, si no me equivoco, esto que está sucediendo a nivel federal se puede replicar a nivel local. Entonces, por lo menos ya tenemos referencia federal para ver qué podría suceder también en casos similares en temas locales que podrían suscitarse posteriormente, ¿no? Bueno, compañeras, compañeros, con esto terminamos el día de hoy. Vimos algunos casos, ahí viene el resumen de todas las sentencias estas que platicamos, vienen los agravios, todo viene, no me quise detener ahí porque sí va a ser cansado el curso, pero ahí vienen todos los datos, todos los párrafos importantes de estos casos que vimos el día de hoy, viene la jurisprudencia. Acuérdense que cada jurisprudencia trae 3 sentencias. Para que sea jurisprudencia, tiene que haber 3 sentencias atrás con ese mismo criterio. Al tener 3 sentencias atrás con ese mismo criterio, se forma jurisprudencia y al hablar de jurisprudencia, pues ya es obligatoria para todas las autoridades electorales. Entonces, les dejo todas estas láminas con todo gusto. Aquí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Si me escriben hoy o la próxima semana o cuando ustedes tengan tiempo, si me escriben, con mucho gusto yo les contesto enviándoles esta presentación, o tienen alguna duda de la escuela judicial, quieren saber de algún diplomado, de su oferta académica o de alguna sentencia que resolvió el tribunal. Cualquier tema relacionado con la materia electoral que tengan dudas, de verdad, con toda confianza pueden escribirme a mi correo electrónico. Yo siempre estaré en sus órdenes, siempre contesto todos los correos. No les digo que inmediatamente, pero siempre trato de contestar todos los correos y estar en comunicación con ustedes. También ahí está mi Twitter, Darío Mora J, las iniciales con mayúscula. También ahí publico muchos temas interesantes del tribunal y del INE, pero bueno, insisto, en mi correo electrónico siempre estaré a sus órdenes y de verdad los quiero felicitar por este esfuerzo que están haciendo. Ya nomás les quedan 3 sesiones que se van a celebrar iniciando agosto, pero yo estoy seguro, conociéndoles a ustedes, que por ahí nos vamos a ver en alguna otra sesión. Por lo pronto, les mando un fuerte abrazo, sigo a sus órdenes, que tengan un excelente fin de semana y por ahí nos encontraremos. Un fuerte abrazo para todas y todos. Y también gracias al ingeniero Alejandro Galván, que le dio seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho y buen fin de semana. Nada, nos vemos. Un abrazo. Gracias, doctor. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Compañeros. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero Galván. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Pues nada, todo bien.